Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos ustedes. Estamos iniciando una semana más y una semana más de nuestra enseñanza de formación cristiana. Bien, vamos a comenzar el día de hoy con nuestra siguiente clase, que es la clase número 6 del módulo 2 de este discipulado. Muy bien, mis queridos hermanos, antes de entrar en materia, pues vamos a rogarle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos dé sabiduría, pues para poder entender esta clase que está muy bonita, muy sustanciosa y trae mucha enseñanza. Bien, pues vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz y de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, bienvenidos todos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues vamos a pasar a nuestra enseñanza del día de hoy. Muy bien, pues recordemos que este es un discipulado. El discipulado es cómo ser un buen cristiano, que mucha falta nos hace a todos llevar un discipulado, una formación cristiana. Bien, mis queridos hermanos, pues el tema de hoy es y no me dejes caer en la tentación. Bien, como vemos el nombre del tema, pues hoy vamos a estar hablando de lo que es la tentación, qué es la tentación y cómo podemos hacer a un lado esta tentación. Obviamente, pues vamos a tener muchos pasajes bíblicos. Espero que saques tu Biblia ahí en tu casita y compares con los pasajes que te voy a presentar en pantalla. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a empezar de lleno con nuestra enseñanza del día de hoy. Vencer a la tentación. Todos tenemos debilidades, esta es nuestra zona de peligro. Hay ciertas situaciones, estados de ánimo, lugares y momentos que son pecaminosos para nosotros. Al reconocer nuestras debilidades y las situaciones en la vida que nos hace vulnerables a la culpa, se pueden tomar medidas para evitar quedarnos atrapados en la misma situación una y otra vez. Estas son medidas de seguridad, es decir, medidas preventivas para que no nos pase lo mismo. Bien, vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra con este primer pasaje bíblico que tenemos. Y es del apóstol San Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13 y dice así: Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Fíjese qué bonito pasaje, gloria a Dios, mis queridos hermanos, amén, allá en casita. En el último renglón dice, y no nos dejes caer en la tentación. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, al enseñarnos esta oración, al enseñarnos a orar, nos puso esta frase, y no nos dejes caer en la tentación? ¿Pero a qué clase de tentación se refiere? Bueno, se refiere a las tentaciones de la carne. Y es el tema de hoy, las tentaciones de la carne. Bien, vamos a continuar adelante con nuestra clase el día de hoy. Y vamos a ver qué se nos dice. Las tentaciones de la carne. Las tentaciones de la carne. En la Biblia, las tentaciones de la carne se refiere a los deseos y pasiones humanas
que pueden llevarnos a cometer actos inapropiados o pecaminosos. Estas tentaciones suelen estar relacionadas con nuestros instintos naturales y las necesidades físicas del cuerpo, como el deseo sexual, la búsqueda de placeres sensoriales o el ansia de satisfacer apetitos descontrolados. Vamos a ver las tentaciones de la carne. Les voy a poner en pantalla esta diapositiva. Las tentaciones de la carne. Primero, la lujuria sexual, la fornicación y el adulterio, que pues las tres van englobadas en un solo problema, en una sola tentación. Vamos a regresar a nuestra diapositiva. La Biblia advierte sobre la tentación de la inmoralidad sexual y nos insta a mantener la pureza y la fidelidad en nuestras relaciones. Vamos a ver qué nos dice Mateo 5:28. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer, deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esta es una de las tentaciones de la carne y está en el ranking número 1. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, pues yo os digo, todo el que mire a una mujer deseándola, pues ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces en el ranking número 1 está la lujuria sexual, que es la fornicación y el adulterio. Vamos a continuar adelante, vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Dice, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20, San Pablo dice así: huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que nos pertenecéis y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Fíjese qué bonito está este pasaje bíblico. Dice San Pablo, huid de la fornicación. Fíjese en esta parte, dice, todo pecado que comete el hombre queda fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo? Por eso estos pecados de la fornicación y el adulterio pues se quedan dentro de nosotros y tenemos que sacarlos. No tenemos que seguir pecando, bueno, en ningún pecado obviamente, ¿verdad? Pero más en la fornicación y el adulterio. Vamos a ver cuál es el que ocupa nuestro ranking de las tentaciones de la carne. En el ranking número 2, el amor al dinero y la codicia. La avaricia y la búsqueda excesiva de riquezas también son consideradas tentaciones de la carne. Y fíjese que nos vuelve a decir el apóstol San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, y dice: porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Y esto es cierto, hay muchos hermanos que se dejan llevar por el dinero. Y como dice San Pablo en la última parte de este pasaje bíblico, dice, y se extraviaron en la fe. O sea, por amor al dinero se comienzan a olvidar de Dios. No es malo tener dinero. Lo malo es que se vuelva avaricia, que deseen más y más y más tener dinero, más del que ya tienen. Y eso los hace estar más preocupados de cómo generar más dinero, de cómo generar puntos para la salvación de tu alma. Bien, vamos a continuar adelante con las tentaciones de la carne. Y ahora el que ocupa en el ranking el número 3 es el exceso en la comida y la bebida. El abuso de la comida y la bebida, la gula y la falta de moderación en los placeres alimenticios también se consideran tentaciones de la carne. Y vamos a ver qué se nos dice en libro de Proverbios, capítulo 23,
versículos 20 y 21. Vamos a ver qué dicen. No seas de los que se emborrachan de vino, ni de los que se ahitan de carne, porque borracho y glotón se empobrecen y el sopor se viste de harapos. Ahí yo le puse entre paréntesis sopor, por si no sabías, hermano, qué significa la palabra sopor. Es la somnolencia. Quiere decir que si nos emborrachamos y abusamos del exceso de vino y el exceso de la comida, pues eso nos va a adormecer y va a hacer que caigamos en la pobreza. O sea, vamos a gastar tanto dinero que vamos a caer en la pobreza, y eso nos va a orillar a vestir pues como por dioseros, ¿no? Porque ya no vamos a tener dinero para comprar ropa, porque todo nos lo gastamos en comida y bebida. Vamos a continuar. Dice, no debemos vivir como esclavos de la tentación. El apóstol San Pablo en su carta a los Corintios nos dice que Dios no nos va a dejar solos al momento de pasar por nuestra mente el pecado de la tentación. Y vamos a ver en qué parte de la carta a los Corintios nos dice San Pablo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Así pues, el que crea estar en pie, mire, no caiga. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en todo momento Dios nos va a apoyar, nos va a ayudar a superar esas tentaciones, y no nos va a dar más tentaciones que estén más allá de lo que podamos superar. Aunque hay algunos que caen en la tentación y se hunden en los vicios, se hunden en la miseria, porque no pudieron superar la tentación, porque no acudieron a Dios para que los ayudara a salir de esa tentación. Bien, en esta lección vamos a reflexionar sobre, vamos a la pantalla. En esta lección vamos a reflexionar sobre el ejemplo de Jesús en la tentación, la seducción de la tentación, cómo educarnos de nuestras faltas, procedimientos para vencer la tentación. ¿Por qué? Porque nuestras faltas no señalan cuáles son las zonas de peligro que tenemos nosotros. Así es, mis queridos hermanos, una de nuestras tentaciones nos señala esa falta y es una zona de peligro para nosotros. Y entonces, al identificarla nosotros, ya debemos de tomar acción para no volver a caer en el mismo pecado. Así es, mis queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Entonces, nuestras faltas nos señalan cuáles son nuestras zonas de peligro. Continuamos adelante. Ejemplo número 1. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Ejemplo número 1. Petronila no puede controlarse. Petronila tiene un gran problema: gritar cuando se enoja. Esto le ha causado problemas en su matrimonio. Además, a raíz de eso, pues ya perdió un empleo. Cuando se pone a indagar, a investigar el porqué de sus enojos, se da cuenta de que sus explosiones generalmente suceden cuando no ha dormido bien, o sea, la noche anterior, cuando también reconoce que tiene mucho estrés por el trabajo y cuando está en esos días difíciles que la mujer pasa una vez al mes. Entonces ella se da cuenta que esos son los detonantes de su ira. Eso es lo que le hace a ella explotar, enojarse. Y el ejemplo número 2, Pepe. Pepe no puede vivir en la pobreza. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Pepe, el de la clase anterior? Aquel que veía películas pornográficas. Recordemos que Pepe tiene la tentación de mirar pornografía en una computadora que él tiene en un lugar apartado en su casa. Cotidianamente lo hace cuando se siente solitario, en especial los sábados por la noche, que es cuando su esposa sale a visitar a la mamá. También tiene tentación de mirarla cuando está bajo mucha presión o estrés. Utiliza la pornografía como una puerta de escape cuando está solo en casa.
es un instante de privacidad que lo lleva a pecar. El estar solito en su casa lo hace que su mente empiece a trabajar de una forma pecaminosa y dice, bueno, pues no hay nadie, pues voy a prender la computadora y voy a ver pornografía en ella. Vamos a ver. Jesús, nuestro Maestro perfecto. No estamos solos. Jesús comprende lo que estamos padeciendo. Y vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo en Hebreos 2, versículos 17 y 18. Miren nada más. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, o sea, a nosotros, para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo, pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. O sea, Jesús nos entiende y nos comprende porque Él se hizo hombre y también pasó por las mismas situaciones que nosotros estamos pasando como personas. Hambre, frío, dolor, desvelo, sueño y tentaciones también. Ahorita vamos a ver qué tipo de tentaciones padeció nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra en Hebreos 4, versículos 15 y 16. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, al fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Qué bonitas palabras del apóstol San Pablo. Amén, mis queridos hermanos. Dice, porque sino probado en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. O sea, Jesús hizo carne, pues para padecer lo que nosotros padecemos y entendernos, pues porque a veces no podemos salir de ello. Vamos a ver. La esencia de la seducción o la tentación. Planeamiento. Bueno, es planeamiento. Planeamiento quiere decir estrategia. Planeamiento número 1. Satanás toca el punto más sensible de las personas. Satanás nos invita a satisfacer un deseo legítimo de una manera no legítima. Cada tentación acude a un deseo que tenemos, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, Jesús tenía hambre y Satanás lo tentó a cambiar las piedras en panes. No es pecado tener hambre, pero Satanás le tienta a satisfacer su hambre de una manera equivocada. Le dice, convierte estas piedras en pan y te los comes, ¿no? Esa fue la tentación. La tentación es así, siempre recurre a un deseo que tenemos y nos tienta a cumplir el deseo en una forma pecaminosa. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba en el desierto, estaba los 40 días y los 40 noches que estuvo ayunando. Y el diablo de alguna manera vio cuál era el punto débil de Jesús, cuál era el punto, y se le acercó y le empezó o lo quiso seducir para que Jesús pecara de tentación. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. La concupiscencia, el origen de la tentación. Y en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 15, dice así: ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia, que le arrastra y le seduce. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Así es, mis queridos hermanos, muchas veces nosotros decimos, es que es Dios quien nos está probando, pero no miramos atrás. A lo mejor nosotros tuvimos un pecado de concupiscencia, ¿sí? Entonces nosotros mismos, esa concupiscencia es la que nos está tentando, pero no es Dios sino nosotros mismos, porque dice San Pablo, dice, cada uno es probado por su propia concupiscencia, que le arrastra y le seduce.
Después, la concupiscencia, cuando ha concebido, o sea, ya cuando ya se embarazó, da a luz el pecado. ¿Sí? Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. O sea que podemos tener una muerte eterna, no una muerte corporal, sino una muerte eterna. Bien, seguimos adelante con la esencia del pecado o la esencia de la seducción. Planeamiento número 2. Satanás coloca a Dios como el villano de la novela. Satanás nos hace dudar de Dios y de sus mandamientos. Fíjense lo que dice Satanás. Dios prohíbe algunas cosas porque no quiere que seas feliz. Eso es lo que nos dice el enemigo, Satanás. En el libro de Génesis, la serpiente, como astuta, se acerca a Eva y cuestiona la palabra de Dios al preguntarle si realmente les está prohibido comer de todos los árboles que hay del jardín. La serpiente induce la duda y el cuestionamiento en Eva. Esto hace dudar si verdaderamente Dios no quiere que ella y Adán sean felices en el paraíso. Las palabras bonitas y dulces de la serpiente embotan el pensar de Eva y de cualquier persona y la induce al pecado. El deseo de ser como Dios hace que caiga en la tentación. Recuerden que la serpiente le habló muy bonito a Eva y esta, pues, al escuchar a la serpiente, pues dijo, de veras, ¿verdad? ¿Por qué Dios no quiere que yo sea también como Él, así poderoso, eterno? Y pues Eva cayó en la tentación y pecó. Vamos a continuar. Vamos a ver el caso específico de Eva. El procedimiento de la tentación de Eva. Vamos a ver. Se puso a platicar con la serpiente. Primero, se puso a platicar con la serpiente. Segundo, escuchaba las mentiras. Las mentiras. No morirás y serás como Dios, le decía la serpiente. Fíjense el procedimiento. Se puso a platicar con la serpiente. Punto número 2, escuchaba las mentiras. No morirás y serás como Dios. Y el tercer punto, desconfiaba. Eva empezó a desconfiar por qué Dios actuaba así. Dios no quiere que seas como Él, le dice la serpiente. Y fíjense, el cuarto punto, pensaba en sus deseos de rebelión y ambición, ser como Dios. Pues eso ya empieza ahí el pecado a empezarse a manifestar, ¿no? Dice, pensaba en sus deseos de rebelión y ambición, ser como Dios. El pecado empezaba a concebirse, empezaba ahí a planearse, a formarse el pecado dentro de ella. Y la pregunta es, ¿pudo ella haber escapado de la serpiente, de la tentación de la serpiente? Es una pregunta para ti, hermano, que estás del otro lado de la pantalla, viendo este procedimiento de la tentación de Eva. ¿Si ella pudo haber escapado de la serpiente? Claro que sí. Si nos ponemos a analizar el procedimiento, pues sí. Seguimos, la esencia de la seducción, con la esencia de la seducción. Planeamiento 3. Planeamiento, recuerda, hermano, que es estrategia. Satanás se aprovecha de nuestra falsa seguridad. Nos atrapa cuando nos sentimos invencibles y bajamos la guardia. Esto sucede muchas veces, mis queridos hermanos. Cuando creemos que por estar en la iglesia o estamos prestando un servicio a la misma, ya somos libres de cualquier tentación. Entonces bajamos la guardia y nos confiamos. Es en ese momento que Satanás se aprovecha y nos ataca de tal manera que con facilidad caemos en la tentación que nos presente en ese momento. Y por lo regular empieza con la tentación de la soberbia. Empezamos a sentirnos soberbios más que los demás porque prestamos un servicio a la parroquia y entonces creemos que Satanás a nosotros no nos va a tocar y ahí ya nos tentó, ya nos entró la soberbia. Vamos a ver, Corintios, ¿qué dice Corintios? Primera de Corintios 10:12. Así pues, el que crea estar en pie, mire, no caiga.
Palabra de Dios. Amén, mi querido hermano. Creo que el apóstol San Pablo tiene mucha razón. Vamos a regresarnos un poquito. Dice, Primera de Corintios 10:12, así pues, el que crea estar en pie, mire, no caiga. Así como sarcásticamente lo está diciendo Pablo, o sea, no te confíes. Vamos a seguir. Y el caso de David y Betsabé. Un caso muy sonado de David y Betsabé. Yo creo que si has leído la Biblia, pues sabrás de qué se trata, pero bueno, en el pasaje bíblico de la segunda de Samuel, en el capítulo 11, versículos 1 al 5, leemos cómo David, mientras se encontraba en Jerusalén y sus soldados estaban en la guerra, él, o sea David, cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, quedando ella embarazada. David intentó encubrir su pecado, trayendo a Urías de vuelta y esperando a que tuviera relaciones sexuales con su esposa, o sea, con la esposa de Urías, con Betsabé, así para que David pudiera tapar su pecado. Sin embargo, Urías se negó a disfrutar de las comodidades de su hogar, mientras sus compañeros estaban en la guerra luchando y él en casa pues tratando de disfrutar a su esposa y las comidas, complicando así los planes del rey David. Entonces David trama un plan para que Urías muera en batalla. Envía una carta a Joab, el comandante del ejército, instruyendo que ponga a Urías en una posición peligrosa en el campo de batalla. Así más o menos parafraseando este pasaje bíblico, Samuel 11, segunda de Samuel 11, versículos 1 al 5. ¿Sí? Vamos a ver qué se nos dice en la Biblia a la luz de la palabra. Jesús nos advierte de no bajar la guardia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 34 al 36 dice, guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela, pues, orando en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir y podéis estar así en pie delante del Hijo del Hombre. Palabra de Dios, mis queridos hermanos. Palabra de Dios. Bien, pues este pasaje bíblico pues está muy claro. Vamos a ver, seguimos con la siguiente estrategia. Planeamiento número 4. Cuando tratamos de ocultar el pecado, pecamos más. Después de que pecamos, tratamos de cubrirlo, y para cubrir ese pecado, regularmente recurrimos a otro, que es el de mentir. Generalmente, Satanás invita al hombre a cometer un pecado. Después que el hombre lo comete, siente pena o se avergüenza por ello. Pero como tiene al enemigo cerca de él, éste lo invita nuevamente a cometer otro pecado, que es mentir, para encubrir el pecado cometido. Entonces ya cometió otro pecado, pecamos más, ¿sí? Satanás nos lleva de un pecado a otro y nos enredamos en mentiras. Eso pues es cierto, mis queridos hermanos, nos enredamos en mentiras. Vamos a ver el caso de David y Betsabé. Para cubrir su pecado, David ordenó la muerte del esposo de Betsabé. El procedimiento de la tentación de David. Vamos a ver el procedimiento. Déjenme pongo aquí arribita para poder ver. Ahí estoy. Vamos a ver el procedimiento. David se sintió grande, invulnerable e invencible después de grandes batallas, de grandes victorias que le dio al pueblo de Israel. Por eso se sintió grande, y ahí pues fue la vulnerabilidad de el rey David.
Ahora, ¿cuál fue la otra parte? Quedó en su palacio en lugar de ir al campo de batalla a luchar. O sea, ese día se paró con pereza y dijo, hoy no voy, me quedo aquí en el palacio a descansar, hay que vayan mis servidores a luchar por mí. Ese fue también la causa de su pecado. Fíjese el procedimiento. Fue ocioso y durmió durante toda la tarde. O sea que le dio pereza y pues prefirió dormir, quedarse en casa para dormir un rato. Y se dio el lujo de mirar y contemplar a una mujer, a la mujer de Urías. Cometió adulterio con Betsabé y la embarazó. Y por último, buscó encubrir su pecado. Así es, mi querido hermano, ya vimos el procedimiento. La pregunta es, ¿pudo él haber escapado de la tentación? Vamos a ver nuevamente el procedimiento. Primero, se sintió grande, invulnerable e invencible después de grandes victorias. Ese fue el paso número 1. Paso número 2. Se quedó en el palacio en lugar de ir al campo de batalla. Paso número 3. Fue ocioso y durmió durante toda la tarde. Paso número 4. Se dio el lujo de mirar y contemplar a una mujer. ¿A quién? Betsabé, la esposa de Urías. Paso número 5. Cometió adulterio con Betsabé y la embarazó. Y paso final, buscó encubrir su pecado. Así es, mis queridos hermanos, ese fue el caso. Nos faltó un paso, dice. Y por último, asesinó a Urías, el esposo de Betsabé. Ese puntito no lo habíamos visto. Y la pregunta es, ¿pudo él haber escapado de la tentación? Pues claro que sí, pudo haber escapado, mis queridos hermanos, y él no hace estos puntos. Bueno, pero nadie sabe, ¿verdad? Nadie puede adivinar el futuro. Muy bien. Planeamiento número 5, o sea, estrategia número 5 que utiliza el enemigo, Satanás, el diablo, para seducirnos. Paso número 5. Satanás nos va llevando poco a poco o poquito a poquito. Comienza con un primer paso llevándonos donde no nos conviene, cuando no nos conviene, en el lugar y momento equivocado. Esto es parecido a cocinar una rana. Si la metemos en agua hirviendo, obviamente pues la rana sale saltando inmediatamente. Pero si la metemos en una olla con agua templadita a temperatura ambiente, le prendemos y vamos incrementando la temperatura poco a poco, la rana se queda quietecita porque no siente ese cambio brusco de temperatura y pues se queda ahí quietecita y cuando se da cuenta pues ya está el agua hirviendo y ya se está cocinando la rana. Satanás nos atrapa de esta misma manera, llevándonos poco a poco hacia el pecado, aquel pecado que no quisiéramos cometer, pero nos lleva despacito, despacito, nos va aclimatando al ambiente de tal manera que caímos. Así que mi querido hermano, este es el planeamiento número 5, la estrategia número 5 que Satanás utiliza para seducirnos, llevarnos a la tentación. El ejemplo de un joven necio en la Biblia. Este caso, pues yo creo que lo has visto, mi querido hermano. Y si no lo has visto, pues yo te invito a que lo leas. Está en Proverbios 7, en el libro de Proverbios 7, capítulo del 6 al 27. Pero vamos a hacer un breve resumen. En los versículos 6 y 7, el autor de Proverbios, que se atribuye a Salomón, comienza relatando su experiencia personal. Él dice que estaba observando por la ventana de su casa cuando vio a un joven sin sentido común acercarse a la casa de una mujer inmoral y casada, o una mujer casada e inmoral. En los versículos 8 y 9, el autor describe cómo esta mujer inmoral sale al encuentro del joven, vestida seductoramente y con astucia en su corazón. Ella sale a la calle como un depredador buscando a la presa. En los versículos 10 al 20, el autor describe en detalle
cómo la mujer inmoral intenta seducir al joven ingenuo. Ella lo halaga y le dice que ha hecho sacrificios y ha preparado su lecho con fragancias y perfumes. Le asegura que su marido está fuera de casa y que nadie los descubrirá. En los versículos 21 al 23, el autor advierte al joven sobre las consecuencias de caer en la tentación. Le dice que no se deje llevar por sus palabras y que no se extravíe en su camino. Advierte que muchos han caído en su engaño y han sido heridos o destruidos, que han caído del engaño de la mujer y han sido heridos o destruidos. En los versículos 24 al 27, el autor insta al joven a ser sabio y evitar a esta mujer inmoral. Le advierte además que no se acerque a ella, ya que su casa es camino hacia la muerte y su sendero conduce a los muertos. En resumen, mi querido hermano, este pasaje bíblico presenta una advertencia a los jóvenes sobre la tentación sexual y el peligro de ser seducidos por personas inmorales. Hoy hay que cuidarse de las mujeres y de los nenes que les gustan los hombres también. El autor describe la astucia y seducción de una mujer inmoral y el autor aconseja al joven que evite su compañía, ya que seguir su camino puede llevar a consecuencias desastrosas y a la destrucción de su alma. El objetivo del pasaje es enseñar la importancia de la sabiduría y de la prudencia en el ámbito sexual y advertir sobre todo de las trampas y las consecuencias negativas que hay en este tipo de inmoralidad. Bueno, espero que le hayas entendido, mi querido hermano, que no te haya hecho yo bolas. Vamos a verlo así con más detalle. El caso del joven necio. ¿Por qué no leímos el pasaje bíblico? Porque bueno, leerlo pues está muy largo. Yo les di un breve resumen y pues ahora vamos a ver el caso del joven necio. Vamos a ver. La mujer lo llevó poco a poco hacia el pecado utilizando vestimenta y palabras persuasivas. El procedimiento de la tentación del joven necio. Vamos a ver el procedimiento. Punto número 1. Caminó en la calle equivocada donde la mala mujer vivía. Caminó por allí al atardecer cuando el esposo de ella estaba de viaje. Dialogó largamente con la mujer, entabló una plática larga con la mujer y obviamente la mujer aprovechó esto pues para irlo envolviendo poco a poco. Recuerden que así también la serpiente envolvió a Eva platicando, la empezó a volver, la empezó a seducir, a decirle cosas bonitas, cosas que Eva quería escuchar. Así igualmente le sucedió a este joven. Dialogó largamente con la mujer. Finalmente cayó en la seducción y pecó. Cayó en la tentación y pecó. La pregunta es, ¿pudo él haber escapado de la tentación? ¿Tú qué piensas, mi querido hermano? ¿Tú alguna vez has tenido esta situación parecida al que nos dice aquí el libro de Proverbios? ¿A este joven que cayó? Yo creo que sí, mi querido hermano. ¿Te has visto en esta situación tan bochornosa y tan enredosa, ¿no? Que te hablan bonito, te envuelven, te embriagan con las palabras, que ya no sabes ni qué hacer ni qué decir y se te olvida pues que eres cristiano, se te olvida que eres casado, se te olvida que te están esperando en casa tu familia. Vamos a continuar adelante con esta lección del día de hoy. Bien, acciones para vencer a la seducción. Acciones. O sea que sí podemos combatir las seducciones, podemos combatir las tentaciones. Y aquí te vamos a pues dar unos pequeños tips de cómo puedes vencer esas tentaciones. Hay muchos más elementos, hay muchas más acciones para vencer, por estos son los elementales, los que te ponemos de ejemplo, y tú puedes indagar más cuáles serían los otros. Muy bien, continuamos. Acciones para vencer a la seducción. Huir siempre es una buena salida, así como salió corriendo ese muñequito, esa imagen. Vamos a regresarlo otra vez. ¿Cuál es la primera acción?
Huir siempre es una buena salida. Porque vamos a ver en la segunda Timoteo, déjame pongo acá arriba, segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 22, que dice así. ¿Qué consejo nos da el apóstol Pablo? Huye de las pasiones juveniles. Vete al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad, de la paz, en unión de los que invocan al Señor con corazón puro. Huir es la primera acción para vencer la seducción. Huir del lugar, huir del pecado. ¿Y qué nos dice el apóstol San Pablo en la primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 12 al 13? Así pues, el que crea estar en pie, mire, no caiga. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios, que no permitirá seis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Y uno de ellos es huir, correr. Más vale que digan aquí corrió, que aquí pecó y se fue al infierno. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Salir huyendo es la mejor salida. Y yo también me salgo de pantalla para leer este pasaje bíblico. Génesis 39, versículos 10 y 12. ¿Qué nos dice? Ella insistía en hablar a José. ¿A qué José? A José el soñador, que ya estaba en Egipto, que lo habían vendido sus hermanos como esclavo. Y dice así: ella insistía en hablar a José día tras día, pero él no accedió a acostarse y estar con ella, hasta que cierto día entró él en la casa para hacer su trabajo y coincidió que no había ninguno de casa ahí adentro. Entonces ella le asió de la ropa diciéndole: acuéstate conmigo. Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió huyendo afuera. Huyó, huir. Así es, mi querido hermano. Ese es el ejemplo que nos está dando la primera acción para evadir la tentación. Salir huyendo, así como José salió huyendo. Yo creo que aquí la egipcia ha de haber dicho pues que José pues no era hombre, por eso se echaba a correr, y después conocemos la historia, que no es el caso. Este es el pasaje bíblico que estamos viendo. Huir del pecado, huir, correr, echarse a correr de la tentación. No importa que la mujer esté muy bonita, tenga un cuerpo 90, 60, 90, que sea la flor más bella del ejido. Hay que huir, echarse a correr, porque podemos caer en un pecado grave y de muerte. Continuamos adelante. Otra de las acciones para vencer la seducción. Déjenme pongo en pantalla. Ahí estoy. Otra acción. ¿Cuál será la otra acción para vencer la tentación? Usar la palabra como espada. Memorizar la palabra. ¿Cuántas veces hemos insistido en estos cursos o en este curso de formación cristiana que se memoricen la palabra, que se memoricen pasajes de la Biblia? Hay gente que dice: no, pues ¿para qué la memorizo? De nada sirve memorizarla. ¿Cómo no? Vamos a ver ahorita. Salmo 119, versículos 9 y 11. Como el joven guardará puro su camino, observando tu palabra. Dentro del corazón he guardado tu promesa para no pecar contra ti. ¿Cómo el joven guardará puro su camino? Fíjense la pregunta. ¿Cómo el joven guardará puro su camino? Y la respuesta es observando tu palabra, observando, guardándola, memorizándola. Dice: observando, guardando tu palabra dentro del corazón, he guardado tu promesa para no pecar contra ti. Y vamos a ver el apóstol Lucas capítulo 4 versículos 4 y 8. Jesús le respondió. Aquí es cuando Jesús está en el desierto y Satanás quiere seducirlo. Fíjense lo que le responde Jesús. Está escrito: no solo de pan vive el hombre. Ese es el versículo número 4. Y en el versículo 8 le dice Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios
y solo a Él le darás culto. Pero aquí subrayemos la palabra está escrito. Versículo 4 dice está escrito, no solo de pan vive el hombre. Y en el versículo 8 dice escrito está o está escrito adorarás al Señor. Entonces otra acción para vencer la seducción o la tentación, que es lo mismo, tenemos que memorizar la palabra para usarla como espada cuando se nos acerque el enemigo a tentarnos. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Vamos a quitarnos de aquí un momentito. La palabra es una espada de dos filos, dice el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12, y dice así: ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Amén, mis queridos hermanos. ¿Cuántos allá en casita dicen amén? Cuando oigamos la palabra de Dios, cuando escuchemos la palabra de Dios, hay que decir siempre amén. No nos quita nada, mis queridos hermanos, porque es de la Biblia. Vamos a seguir con nuestras acciones para vencer la seducción. Espero que allá en casita estés anotando las acciones para vencer la seducción y las repases y le des una repasada y la vuelves a repasar hasta que te las aprendas de memoria. Cuando estés en alguna situación que el diablo te quiera seducir, te recuerdas en ese momento de alguna de las acciones y la pones en práctica. Dejémonos de palabras y vamos a entrar en acción nosotros. Mantenerse alertas. Fíjese, mantenerse alertas. Despiertos. Mantenerse alertas, despiertos y orad y velad. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Fíjese las palabras sabias de nuestro Señor Jesucristo, y yo le doy un amén, porque dice velad y orad para que no caigáis en tentación. O sea, nos está pidiendo nuestro Señor Jesucristo que velemos y oremos para que no caigamos en la tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y en la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, buscando al más débil, buscando al que se duerma, buscando al que no está velando, buscando al que no está orando. Así es el diablo, ¿sí? Parece como un león acechando a la víctima más propicia, más débil de la manada. Otra acción para vencer a la seducción. Vamos a ver. Mantenerse ocupado en algo positivo. No les vaya a pasar lo que le pasó al rey David, que se quedó en el palacio, le dio flojera, estaba de ocioso, no hacía nada y de pronto puso a ver a las mujeres. Hoy pues es más fuerte todavía el problema, porque hoy prende uno la televisión o tele por cable o alguna aplicación o alguna red social y pues ahí aparecen las mujeres que por ahí podemos pecar. Mantenerse ocupado en algo positivo. La mejor forma de mantenerse alerta es estar ocupado haciendo algo, y no cualquier cosa, sino estar haciendo algo positivo. La mente ociosa es un lugar de diversión para el diablo. Apúntalo, mi querido hermano, para que no se te olvide. La mente ociosa es un lugar de diversiones para el diablo. A ver, ¿cómo podemos mantenernos ocupados? Punto número 1, leer la Biblia. 2, estar haciendo oración. 3, ayudar en las tareas del hogar. Digo, hay hombres que son muy machistas, aún que se sienten cristianos, y digo se sienten cristianos, porque si fueran cristianos en verdad, pues ayudarían en las tareas del hogar sin que la esposa les esté pidiendo, suplicando que las apoyen en estos menesteres. También otra forma de estar ocupado es
leer libros constructivos, ¿sí? Constructivos, por ejemplo, hay de ciencia muy constructivos, hay de religión, hay de los padres de la iglesia, hay muchos libros espirituales que podemos estar leyendo. Y hay libros destructivos que mucha gente los lee, que son los de famosa superación personal, de yoga, de reiki y de todas esas cosas mundanas que lo van alejando de Dios solamente y nuestra mente no está ocupada. Y ahí es donde empieza a trabajar el diablo. También mantener la mente ocupada es ver películas bíblicas. Hay muchas películas bíblicas que nos pueden dejar alguna enseñanza. Por ejemplo, yo les recomiendo El milagro del Padre Stu. Está muy buena esa película, y como esas hay muchísimas películas cristianas católicas que nos pueden mantener ocupada la mente y que el diablo no se meta en ellos para seducirnos. Hacer reparaciones en casa, por ejemplo, para mantener nuestra mente ocupada, hacer una reparación, pintar esa pared que no hemos reparado, o reparar ese mueble que está descompuesto, o revisar la licuadora por dentro a ver qué tiene, limpiarla para que funcione bien. O sea, podemos hacer reparaciones en casa para mantenernos ocupados y no mantener nuestra mente perezosa e invitar al enemigo que se introduzca dentro de ella. O salir a pasear con la familia. También salir a pasear con la familia, pues eso hace que ese lazo familiar se amarre más, sea más sólido, más fuerte y no se rompa. Y pues platicar de Dios, platicar de Jesús. Obviamente no todo el día podemos estarlo haciendo, pero en esos momentos que sentimos que nos da flojera o tenemos pereza, pues podemos ocuparlo para hacer estas actividades. Y hay muchas actividades más. Digo que aquí nos llevaríamos todo el día pues dándotelas. Por estas son algunas de las actividades que puedes hacer, hermano, para que tengas tu mente ocupada. Otra de las acciones para vencer la tentación o la seducción. 5. Ya vamos en la acción número 5. Reunirse con personas buenas y evitar las malas compañías. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. El que con lobo se junta, a aullar se enseña. A aullar se enseña. Y sí es cierto, mis queridos hermanos, yo he tenido algunos, conocidos que luego me piden el número de mi WhatsApp y me mandan pues fotografías de muchachas desvestidas. Entonces yo inmediatamente los bloqueo. Esas son las personas que hay que evitarse. También estás platicando con algún conocido o un amigo de la infancia y te empieza a platicar cosas que está haciendo, de las infidelidades que hace, de las películas que ve, 3X, todo eso. Entonces esas personas tienes que evitarlas, ¿sí? O sea, ¿tú cómo sabes qué persona es la adecuada? ¿Cuál es una persona buena? Pues en la forma de platicar, de expresarse, de qué piensa. Ahí es donde tú vas descubriendo qué tipo de persona es. No necesariamente debe tener la misma creencia religiosa que tú, pero sí al menos que tenga esa misma idea que tú tienes de la vida, de las personas, de qué ser una buena persona. Si alguien llega y te invita a tomar, no es buena persona. Si alguien llega y te invita a fumar, no es buena persona. Si alguien llega y te invita a drogarte, no es buena persona. Si alguien llega y te invita a robar, no es buena persona, ¿sí? Y tampoco se pueden considerar amigos. Si llegan y te invitan a ver películas pornográficas, tampoco son amigos. Así que, mi querido hermano, evita estas malas compañías, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto en Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Fíjese lo que dice. El que anda con los sabios será sabio. Quien frecuenta a los necios se hará malo. Y está en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20. ¿Y qué nos dice San Pablo en la primera Corintios, capítulo 15, versículos 33 al 34? Fíjese lo que dice. No os engañéis. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Despertaos como conviene y no pequéis, que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El que se junta con lobos, a aullar se enseña. Está muy claro este pasaje bíblico. No os engañéis, dice el apóstol San Pablo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y eso sí es cierto. Despertaos.
como conviene, y no pequéis, que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. O sea que hay veces que tenemos amigos o supuestos amigos que no conocen a Dios o se dicen cristianos católicos, pero no se paran a la iglesia, se expresan mal del sacerdote, en fin. Entonces ellos no conocen a Dios y son los que desafortunadamente nos empiezan a hablar cosas malas. Son malas personas, mi querido hermano, evítalas, no te juntes con ellos. Y bien, vamos a la siguiente acción. Fíjese, la siguiente acción, la número 6, es ser transparente, caminar en la luz. Por lo general estamos expuestos a ser más tentados cuando nos aislamos, para que nadie se entere de lo que hacemos. Salmo 119, versículo 105, y creo que ya la conoces, hermano. Para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Amén. ¿Cuántos en casa dicen amén a esto que es Biblia? Porque fíjate lo que dice en el contexto. Por lo general estamos expuestos a ser más tentados cuando nos aislamos, para que nadie se entere de lo que hacemos. Y arriba en la acción número 6 dice ser transparentes, caminar en la luz. Y el apóstol Santiago en el capítulo 5 versículo 16 nos dice: confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. ¿Sí? Si queremos ser transparentes, tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Con quién? Con la persona indicada, que es el sacerdote, el ministro que dejó Jesucristo aquí en la tierra para el perdón de los pecados. Esto es lo que nos pide el apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y otra acción más para vencer la seducción. Punto número 7. Poner protecciones de seguridad. Evitar las tinieblas. Si no queremos caer de las azoteas, ponemos una barda. Es así en la vida cristiana. Debemos poner protecciones de seguridad en nuestra vida para evitar entrar al proceso de la tentación. Y una de ellas es evitar las situaciones de anonimato. Ahorita vamos a ver en la siguiente presentación cuál es una situación de anonimato. Pero primero vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo. Déjenme algo de aquí. En su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 8 al 13. Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinad qué es lo que le agrada al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, denunciadlas. Cierto que ya solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza, pero al ser denunciadas se manifiestan en la luz. Y esto es lo que es andar en la luz, ser transparentes, lo que dice el apóstol San Pablo aquí en su carta a los Efesios. Dice, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de que aceptáramos a Jesús en nuestro corazón, pues andábamos en tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. O sea, ahora como ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pues ya somos luz. Y nos pide San Pablo aquí en la carta a los Efesios es, pues como ya sois luz en el Señor, ahora vivid como hijos de la luz. Y dice más adelante, dice, examinad qué es lo que le agrada al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Así es, mis queridos hermanos, que te mandan una película porno, que te mandan fotos de muchachas desnudas. Tú tienes que quitarlas de tu celular, tienes que bloquear a esos supuestos amigos, porque no son tus amigos. Y dice San Pablo aquí, más bien, denunciarlas. Hay que denunciar a esas personas. Cierto,
que ya solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza, pero al ser denunciadas se manifiestan a la luz. Hay que sacarlas a la luz, todas esas cosas que nos mandan esos supuestos amigos, películas pornográficas, fotos de mujeres desnudas, fotos pornográficas, en fin, todo eso no tenemos que aceptarlo porque ya somos hijos de la luz y tenemos que andar en la luz. Vamos a continuar con nuestras diapositivas. Otra de las acciones para vencer a la seducción y a la tentación dice así, punto número 8, evitar las situaciones de anonimato. ¿Dónde? Donde nadie te ve, pues hay que evitar donde nadie te ve, donde nadie te conoce, donde hay acceso fácil al pecado, donde puedes actuar con toda libertad. Eso es evitar que estemos en el anonimato. Y fíjense la acción número 9, evita lugares peligrosos. Creo que esa imagen, déjenme pongo yo arriba, para que no se me distraigan viendo esa imagen. Fíjense, dice evitar lugares peligrosos. Esa imagen que tienen en pantalla, pues ahí es un muchacho vestido de mujer, que otro pues quiere ir a dar la vuelta con ella, y adelantito dos señores están ahí, están intercambiando dinero por drogas, están vendiendo drogas. Entonces, una de las acciones para evitar la tentación es evitar lugares peligrosos. No tenemos que pararnos en esos lugares que nos pueden seducir e inducir a la tentación. Recuerden que Satanás lleva poco a poco. Fíjense, evitar lugares peligrosos. Las recomendaciones: evitar estar con una mujer a solas. Evitar un lugar donde haya prostitución, como esta calle que está aquí en esta imagen. Evitar entrar a una casa de apuestas, porque también eso es una tentación, apostar. También evitar estar en una casa de citas, es un lugar muy peligroso, porque una cosa es un lugar donde hay prostitución, que puede ser la calle, la avenida, un callejoncito, y también evitar estar en casas de citas. Hay muchos que saben de qué se trata una casa de citas. Muy bien, vamos a ver ahora. Debemos poner protecciones de seguridad alrededor de nuestras vidas. Fíjense, ¿cómo podemos poner protecciones? Nosotros mismos ahí en nuestras casas podemos nosotros mismos poner esas protecciones. ¿Qué es esas protecciones? Algo que nos proteja. Nosotros mismos tenemos que evitar que Satanás nos vaya seduciendo paso a paso, que Satanás nos vaya tentando poco a poco. ¿Cómo? Estas son algunas recomendaciones. Obviamente tú, en base a tu experiencia y a tu vida que vives, pues tú vas a ver cómo vas a poner las protecciones en tu vida, en tu casa, para tu familia. Estos son solamente algunos puntos que te sirven como ejemplo. Primero, un hombre tentado a ver películas pornográficas puede eliminarlas de la TV de paga, ¿sí? Si en mi tele de paga hay canales de XXX, 4X, 5X, pues puedo hablarle a mi proveedor y decirle: oye, no quiero las películas 3X, los canales 3X, no quiero nada de pornografía en el sistema que te estoy rentando. Otro lugar donde podemos poner una protección, dice: una estudiante foránea sola es tentada a la inmoralidad. O sea, alguien del exterior, de provincia, viene aquí a la capital a estudiar la universidad, por ejemplo, y pues son muy dadas a estar cometiendo actos inmorales, porque se quedan en la casa de un amigo, en la casa de otro amigo, y así. Entonces, ¿cómo podemos resolver? ¿Cómo pone su protección de seguridad? Puede vivir con una amiga o rentar una habitación sola. Otra acción, otro ejemplo: una señora tentada a hacer compras exageradas, ¿sí? Que van al súper con la tarjeta del esposo o con la tarjeta con crédito abierto y compran de todo lo que ven, todas las ofertas que encuentran la compra. ¿Cuál sería una protección de seguridad? Elaborar una lista para comprar solamente lo necesario, ¿sí? Esa sería su protección de seguridad. Un exalcohólico no debe de asistir a bares. ¿Por qué? Pues puede ser tentado a seguir
bebiendo. ¿Cuál sería la seguridad de protección? Si ve un bar, no entrar ni pasar por ahí, rodearlo y esquivarlo. Eso sería su protección de seguridad. Una persona, aquí es donde a muchos les va a doler, donde mucho les va a llegar y hasta me van a bloquear. Una persona adicta al celular. ¿Cuál sería su protección de seguridad? Eliminar todas sus redes sociales o no cargarles saldos. ¿Por qué? Porque últimamente, en los últimos 5 años, esas benditas redes sociales, como le llaman los políticos, se han convertido en maléficas redes sociales. Porque esas redes sociales, sin darse cuenta, los que ya se volvieron adictos, se están alejando cada día y más y más y más de Dios, sin darse cuenta. Y además, en las redes sociales se da mucho lo que es el sexting, el ciberbullying, el ciberacoso y muchos otros delitos en las redes sociales, y ni aún así las personas dejan de hacerlo. Entonces, ¿cuál sería la protección de seguridad? Eliminar las redes sociales o no cargarle saldo a tu celular. Ya sé lo que van a decir muchos, no, es que el celular es imprescindible. No, el celular no es imprescindible, ¿sí? O no es prescindible. Hermano, hermana, tú no naciste con el celular en la mano. Tú te hiciste adicto al celular. Sí, yo también tengo celular, pero solamente lo ocupo para mandar algunos mensajes, para mandar mensajes al grupo o para hacer llamadas telefónicas a mis hijos, YouTube para ver videos, para ver mis videos que subo, ver videos de apologética, de más enseñanza cristiana, enseñanza bíblica. Yo para eso ocupo las redes sociales y no me he vuelto adicto todavía. Todo con moderación, todo con medida. Una pareja de novios solos en casa de él o de ella pueden ser tentados a fornicar. ¿Cuál sería la protección de seguridad? Salirse de la casa y platicar afuerita, en el parque, en una banca, en la calle. Como buen cristiano católico tienes que hacerlo, pero desafortunadamente les gana la calentura de 5 minutos y fornican, porque hoy una de las doctrinas inmorales que se les está dando a nuestros jóvenes es de que el sexo es placentero y no hay problema en hacerlo. Pero para Jesús y para Dios eso es fornicación y es un pecado gravísimo. Ya lo vimos en el pasaje de San Pablo, que la fornicación y el adulterio se quedan en el cuerpo, agreden al cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aquí es donde nos vamos a meter en problemas. Adicción al celular, ¿sí? Esta es una foto real que tomé el domingo pasado en el metro, domingo antepasado, en el metro, y vean, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas y todas traen el celular. Todas, todo el trayecto desde Atlalilco hasta San Juan de Letrán, no soltaron el celular, bueno, ni para dormir. Hay uno que se quedó dormido con el celular en la mano. Ya sé qué es lo que me vas a decir, hermano, hermana. Ay, no juzgue, hermano, usted no tiene por qué juzgar. Ellos pueden hacer lo que quieran, hermano. Esto los está alejando de Dios. Yo no creo que ninguno de estas 7 personas estuviera viendo la Biblia en su celular. Ninguno, hermano. Entonces, no juzgue, hermano, porque no juzgues para que no seas juzgado. Acuérdese lo que dice Jesús en la Biblia. Antes de sacar la paja del ojo del prójimo, saque su tranca. El que esté libre de pecado, que arroje la primer piedra. Todos ellos que dicen eso es porque también hacen lo mismo y quieren callar a los que estamos viendo que nuestra juventud se está perdiendo en muchas adicciones, y una de ellas es el celular. Y entiende, hermano, que esta adicción los está alejando de Dios, y nosotros mismos estamos provocando que ya nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos, también se vuelvan adictos desde chiquito. ¿Qué es lo que hacemos cuando el bebecito llora? Le damos un celular. ¿Qué hacemos cuando nuestro hijo, nuestra hija de 3 a 5 años quiere algo? Le damos un celular. Estamos dejando que el celular se vuelva la niñera de nuestros hijos, que el celular eduque a nuestros hijos, y eso está haciendo que se olviden totalmente de Dios. Se están volviendo adictos al celular, ¿sí? Así es, mis queridos hermanos. Si me vas a criticar, que no juzgue, hermano, no, es que déjelos usted que hagan de ellos de su vida lo que quieran. El Señor Jesucristo en el Evangelio me dice que hay que llevarle la buena nueva
A todos, a todos. Y si vemos un hermano que está en el error, tenemos que decírselo. Yo sé que muchos se van a molestar, a muchos no les va a gustar, que de por sí no les dan like a mis videos, pues con esto que acabo de decir, pues mucho menos. Bien, vamos a continuar. Espero que no te hayas enojado, mi querido hermano. Continuamos. Bien, llegamos al final de nuestra lección el día de hoy. Espero que te haya gustado, hermano, esta lección de no me dejes caer en la tentación. Aquí vimos cuáles son los puntos flacos en los que podemos caer en la tentación, pero también aquí hay algunos ejemplos en que nos pueden ayudar a salir de esa tentación, a no caer en esa tentación. Espero que repases el video y los anotes en un cuadernillo, anotes los posibles planeamientos que hace Satanás y las estrategias para no caer en la tentación. Te van a servir mucho, hermano, y vas a ver que vas a andar tranquilo por la vida sin estar pecando y ofendiendo al Señor. Vamos a ver esta reflexión. Me salgo de pantalla para ver las reflexiones. ¿Cuántas veces he caído fácilmente en las tentaciones de la carne? ¿Cuántas veces me he arrepentido sinceramente? Cuando he pecado, ¿voy inmediatamente a confesarme o espero un tiempo determinado para que se me olvide? ¿Cuántas veces he tratado de evitar caer en la tentación huyendo del lugar? ¿Cuántas veces he puesto mi protección de seguridad con la palabra de Dios? Pues aquí estas reflexiones, mi querido hermano, para que las reflexiones allá en casita y sinceramente te hagas un autoexamen para ver pues si realmente has caído en la tentación, si has intentado huir del lugar de la tentación. Bien, vamos a finalizar con esta oración, ya para ir cerrando nuestra clase del día de hoy. Vamos a hacer esta oración. Todos en su casa, si fueran tan amables, por favor. Señor Dios, es triste ver a tanta gente que sigue presa del pecado, pero es más triste aún que yo también soy esclavo de mis pasiones y deseos desenfrenados, ataduras que yo mismo me impongo. Desde hoy quiero poner sobre mis hombros tu yugo, que es suave, y tu carga, que es ligera. Amén. Amén. Espero que les haya gustado esta oración, mis queridos hermanos. Comparte con otros lo que has aprendido hoy. Da tu testimonio de conversión. Lleva el evangelio a tus hermanos. Invita a otros que se acerquen a Jesucristo. Bien, vamos a hacer nuestra oración de despedida, como siempre, agradeciéndole al Señor que nos haya dado este momento para estar escuchando su palabra y sus enseñanzas. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno. Bendito seas tú que nos has dado el día de hoy este privilegio de escuchar tu palabra, de recibir una enseñanza más, de saber que realmente estoy pecando o el Satanás me está intentando seducir para caer en esa tentación, que solo con tu ayuda, Señor, y tu amor que me tienes, me vas a ayudar a esquivarla, y con fe que tengo en tu Hijo Jesucristo, saldré adelante. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues te doy las gracias por haber visto esta clase el día de hoy. Si te gustó el video, dale like. No cobro porque me des like. Suscríbete si no te has suscrito a mi canal. Mi canal es de formación cristiana católica y es para todos, hermanos cristianos y hermanos evangélicos. Muy bien, comparte el video, ayúdame a que siga creciendo mi canal para que llegue a mucho más gente esta formación cristiana que mucha falta le hace a miles y miles de católicos que están aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica. Pues bien, mis queridos hermanos, te agradezco tu atención, que Dios te bendiga y que Dios te llene de bendiciones. Recuerda, querido hermano, yo no monetizo mis videos porque la palabra la recibí gratis y gratis la comparto. Muchas gracias y que Dios los colme de bendiciones. Chao. Isaías 55, 10, 11. Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido a aquello que la envié.